Voy a releer los versículos, es Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, pues estos son los versículos que nos traen esta mañana en este nuevo estudio de Hebreos. Y qué mejor manera de empezar el año, ¿no? Hablando acerca de Jesús. Y en una carta que se trata justamente acerca de Cristología. Toda la carta de Hebreos es una narración o es una instrucción acerca de quién es Jesús, acerca de cómo Jesús es superior a todo lo que lo precedió antes, de cómo Jesús es la culminación de la profecía y cómo Jesús es realmente el autor y consumador de la fe. En estos tiempos que corren, que inicia un año o que termina un año y que inicia otro año, es especialmente importante que nos recordemos quién es Cristo. Y es curioso porque son fiestas, ya lo decía yo hace 15 días, que son fiestas que por la naturaleza de la misma fiesta se recuerda quién es Cristo. Sin embargo, las iglesias están vacías, ¿verdad? Tanto en Navidades como en Año Nuevo las iglesias no suelen tener muchos asistentes. Curiosamente, se supone que son fiestas que nos deberían de recordar como cristianos a nuestro Señor. Pero lo cierto es que muchas veces se trata de todo menos de nuestro Señor. Así que en este año que comienza, me gustaría que nos centráramos especialmente en quién es Cristo, que refrescáramos una vez más nuestra fe, que nos recordáramos en qué Cristo hemos creído y a partir de eso construyamos un mejor año que el pasado, ¿no? Que sería siempre lo ideal. Muy bien, pues comenzamos entonces este estudio en Hebreos. Y Hebreos, como ya lo decía, es una carta cristocéntrica que nos habla acerca de quién es Cristo y de cómo Cristo viene a ser la culminación de la profecía. Pero en medio de eso, en medio de estos 4 versículos que vamos a estudiar, vamos a encontrarnos también ciertos atributos de Cristo y los oficios que Cristo realizó en su obra. En primer lugar, quisiera que escucháramos el primer versículo para ir desglosando todo lo que el escritor dice. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, vamos a dejarlo hasta aquí. El escritor de Hebreos nos recuerda que Dios no es un Dios mudo, ¿verdad? A diferencia de los dioses que el mundo tiene diferentes a nuestro Dios, dioses tallados en piedras, tallados en maderas, tallados en esculturas de diferentes materiales, en pinturas, en estampas, ¿no? En impresiones. Todos esos dioses no hablan. Tal vez sea una de las características más destacables de los otros dioses, que no hablan. Tienen que tener sacerdotes que hablen por ellos. Tienen que tener profetas que hablen por ellos, diferentes a los que tuvo el Señor. Vamos a ir entrando en materia. Pero el asunto es que con esos dioses uno nunca sabe qué es lo que piensan. Nunca se sabe qué es lo que opinan de una persona y por eso las personas buscan en diferentes medios cómo llegar a percibirse a sí mismos a los ojos de su Dios. Tienen que hablar con una persona para que les perdone sus pecados. Tienen que hacerse ciertas cosas a ellos mismos para sentir que son perdonados por su Dios. Tienen que acudir a ciertos lugares en ciertas fechas para poder sentir paz con su Dios porque su Dios no les dice qué piensa. Porque su Dios no es real. Porque su Dios realmente no existe. Porque su Dios no puede hablar con su boca, ni puede hacer con sus manos, ni puede ir y venir y no puede hacer una opinión, porque realmente no existe. Pero a diferencia de esos dioses, Jehová, el Dios de la Biblia, nos dice el escritor de Hebreos que nos tenemos que acordar que Él no solamente ha hablado muchas veces en el pasado, sino que lo ha hecho de muchas maneras diferentes. Cuando dice que ha hablado muchas veces, no habla solamente de una época, sino de diferentes ocasiones, en diferentes épocas, en diferentes contextos, en diferentes situaciones.
Dios escogió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y a ellos les habló en muchas ocasiones. Les habló en Abraham o a través de Abraham, les habló a través de Noé, les habló a través de Job, les habló a través de Moisés, les habló a través de Enoc, a través de Elías, les habló a través de visiones, les habló a través de sueños. En muchas ocasiones y en muchos contextos diferentes, Dios habló muchas veces con Israel. Y no solamente con Israel, sino que podemos ver en la historia del Antiguo Testamento que también Dios se reveló y habló a otras personas que no eran necesariamente pertenecientes al pueblo de Israel. Pero el asunto es que Dios lo hizo muchas veces. No fue solamente una ocasión, Dios habló muchas veces en el Antiguo Testamento, pero también habló de muchas maneras diferentes. No solamente Dios se valió de profetas que hablaban con la voz de Dios, que hablaban desde la palabra de Dios, que ha quedado su testimonio recapitulado en los versículos de la Biblia, sino que también Dios habló a través de jueces. Dios también habló a través de sueños, también habló a través de visiones, también habló a través de apariciones. Dios también se manifestó a través de objetos. Dios también habló a través de animales. Si recuerdan esas historias. Dios habló en muchas veces y en muchas maneras diferentes en otro tiempo. A los padres, dice, evidentemente porque le está hablando a los hebreos, está hablando de los padres de Israel. Está hablando de los hombres más importantes en la historia de Israel, pero nos recuerda que Dios habló muchas veces. No solamente una vez, sino que lo hizo muchas veces. Y eso también nos debe de recordar que Dios es un Dios que se relaciona. A diferencia de los otros dioses que ya hablé, ¿no? Dioses que no hablan. Dioses de los que nunca sabes qué opinan. Que nunca tienes la certidumbre de qué es lo que quieren. Dioses enigmáticos, volubles. Si nos volviéramos a los dioses griegos o a los romanos, veríamos incluso dioses muy humanos que no saben ni siquiera ellos mismos qué es lo que quieren. Volubles, iracundos, sensibles, lasciviosos, ¿no? Deseosos de cosas. Y uno nunca sabe qué pensar de esos dioses, ni sabe qué piensan de uno. Pero la diferencia, hermanos, es que el Señor sí habla con su pueblo, que Él se relaciona, que uno puede saber qué es lo que el Señor piensa, solo tiene que leer su palabra. Uno puede escuchar la voz de Dios a través de leer su palabra. Una vez Ugel dijo que si usted quiere escuchar las palabras de Dios, solamente tiene que leer la Biblia en voz alta. Y usted sabría exactamente qué es lo que Él piensa y qué es lo que Él opina. Dios se relaciona con su pueblo. Y bueno, continúa diciendo que ha hablado en muchas maneras, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, a través de los profetas. Un ejemplo muy claro que tiene el escritor de Hebreos es que los profetas vinieron a cumplir el rol de hablar en nombre de Dios cosas puntuales que decirle al pueblo. Los profetas predicaron un tipo de evangelio en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron muchas ocasiones acerca del advenimiento de un Mesías. Y esa es la promesa o la profecía en la que se centra todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos habla de una cosa, de una promesa de un Mesías. Y Dios habló muchas veces al pueblo a través de los profetas acerca de un Mesías que habría de venir. Pero en este segundo versículo nos dice, en estos postreros días, Dios ha elegido un medio diferente para hablar con nosotros. Si pueden leer eso, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, en algún momento yo les había dicho que esta palabra, postreros días, no es nada más decir ahora en este tiempo actual, sino que habla de una era. Está hablando de una época del mundo. En los postreros días quiere decir algo así traducido más a nuestro idioma, en los tiempos finales. Eso significa en los postreros días. Ahora, los judíos, a quienes les está escribiendo el autor de Hebreos, entienden qué significa postreros días, porque ellos ya esperaban que se manifestara el Mesías. Vamos a ver algunos versículos. El primero de ellos en Jeremías 33, 14 al 16. Perdón, Jeremías 33, 14 al 16.
quiero que distingan las épocas diferentes. Porque el escritor que es Jeremías de este libro, él está escribiendo desde una época muy distinta y habla de días que han de venir, días explicándose como una época, como una nueva era en el mundo. Dice el versículo 14: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel. Otra vez observamos que Dios habla con su pueblo. La buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Dice que en aquellos días los distingue de los días en los que él vive. Porque Jeremías no está profetizando o no está narrando hechos que ya sucedieron, sino está profetizando hechos que han de suceder. Entonces él distingue su época de la que sigue, en aquellos días. En aquella época Jesús nacerá, que es el renuevo de la casa de David, y se llamará su nombre Jehová, justicia nuestra. Ahora vamos a leer otro versículo. Vamos a ir a Miqueas, Miqueas 5:1. Perdón, vamos a Zacarías, Zacarías 9:9, era el que quería yo leer. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta era la promesa que ellos tenían, que el Señor iba a venir. El renuevo de la casa de Israel, el Señor Jesús, quien nacería como Mesías y liberaría a su pueblo de sus pecados. Ese era el tiempo que ellos esperaban. Entonces los profetas en el Antiguo Testamento no hablaron de cosas que ya habían sucedido, sino de cosas que iban a suceder. Entonces ese era el tiempo que ellos esperaban. Entonces cuando el escritor de Hebreos dice que en estos postreros días está hablando justo de esa época en la que Jesús ya vino. Ya no se espera que Él venga, Él ya vino, por eso ya no se le llama los días que han de venir, sino los postreros días, es decir, cuando Él ya vino, en los días en los que Él ya volvió. El cumplimiento de estas profecías es lo que lo remarca como los postreros días. Yo sé que eso puede sonar algo rebuscado, pero vamos a leer versículos que nos hablen al respecto. El primero de ellos en Primera de Pedro 1:20. Para que ustedes vean que fueron los mismos apóstoles los que identificaron este tiempo como el último tiempo. Primera de Pedro 1:20 dice: y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice desde el versículo 19 que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo, que ya estaba destinada desde antes de la fundación del mundo, pero que se ha manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros. Eso es lo que distingue al tiempo antiguo del presente. Antes se predicaba de un Cristo que iba a venir, pero en estos postreros tiempos se predica de un Cristo que ya vino. Así es que, escatológicamente hablando, es decir, hablando de los tiempos finales, el mundo está en los tiempos finales desde que Cristo vino al mundo. Se le considera esta era la última era. Otro apóstol que habla de esto es Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo.
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los apóstoles, hermanos, tenían entendido que este era el último tiempo. Es decir, que llevamos 2026 recién cumplidos, ahora que estamos viéndolos, 2026 años en el último tiempo. A nuestros ojos parecen muchos, muchísimos años, pero a los ojos de Dios, hermanos, esta es la última era. Estamos en el último tiempo. Es decir, que en este tiempo Jesús puede venir cualquier día, pero es en este último tiempo en el que Dios ha elegido solamente un medio para hablar con su pueblo. Pueden ver eso en Hebreos, que en otro tiempo Él habló de muchas maneras, de muchas formas, a través de muchas épocas, a través de muchas personas, pero en el presente Dios solamente habla a través de una persona, a través de Cristo, y no hay más. Por eso es, hermanos, que nosotros somos cesacionistas. No viene por ahora al caso, pero es bueno hacer puntualización de eso en esta predicación, que nosotros no creemos en la profecía. Ya no lo creemos, porque ya ha cesado. Porque en este último tiempo, en esta última era, Dios escogió hablarnos a través de su Hijo, no a través de profecía, no a través de sueños. Por eso tampoco creemos en sueños. Por eso tampoco creemos en nuevas visiones. Por eso tampoco creemos en que haya nueva revelación que dar en la Biblia. Otras iglesias, en otras religiones, necesitan otras revelaciones. ¿No? Necesitan el libro del Mormón, o necesitan el Corán, o necesitan el libro del profeta tal, o necesitan el libro del ángel fulano, o necesitan la revelación especial del hermano sutano. Pero nosotros no creemos en ninguna de esas cosas, porque Dios en estos postreros días solo escogió hablarnos por un solo canal, Cristo. Y es el único que necesitamos. De hecho, no solamente escogió hablarnos a través de Él, sino que lo hizo el mejor medio de comunicación que existe. En el Antiguo Testamento teníamos a los profetas, pero Jesús es más que los profetas. Jesús vendría a ser el mejor de todos los profetas. Y me explico, porque de los profetas, hermanos, enseñaron o predijeron cosas que habrían de venir, pero cosas que ellos no vieron. Ellos hablaron de cosas que no conocían, pero hablaron de cosas que escucharon decir al Padre. Entonces ellos no tenían la visión completa, conocían una parte de la historia. Ellos muchas veces no entendieron a plenitud acerca de lo que hablaron, porque no había sido la revelación aún completada. Muchos de ellos fracasaron, o más bien todos ellos fracasaron en muchas cosas, pues eran humanos, normales y naturales, también pecadores, también necesitaban perdón del Señor. Pero Cristo, hermanos, es el mejor de los profetas, porque Cristo habla de cosas que Él conoce, no de cosas que escuchó decir a alguien más, sino cosas que Él sabe. No cosas que Él puede conocer porque alguien más se las reveló, sino cosas que Él mismo hizo. Cristo es desde el principio y hasta el fin el mismo. Así es que Él es el mejor profeta porque Él habla de cosas que conoce. Él habla de tiempos que Él mismo determinó. Él habla de cosas que Él mismo hizo. Él no habla de cosas que puede que sucedan. Él habla de cosas que sabe que sucedieron y que han de suceder. No hay una palabra más fiel, más pura y más inmaculada que la misma palabra de Cristo. Así que primeramente el escritor de Hebreos nos presenta a Jesús como el mejor profeta. No es de extrañar, pues aún en el tiempo en el que Jesús estaba encarnado en esta tierra, se le llegó a decir Elías. ¿Sí recuerdan? Que le preguntaban si él era Elías. Porque había un profeta en el Antiguo Testamento que murió, del cual se profetizó que habría de volver. Así es que le preguntaban constantemente a Jesús si él era ese Elías. Porque la palabra que hablaba era tan impactante, hablaba con tal autoridad y hacía tales señales del cielo, que los israelitas pensaron que él era Elías resucitado. Pero Jesús es más que Elías.
Jesús es el mejor de todos los profetas. Así que vemos aquí uno de sus oficios. Jesús es el profeta de Dios. Por eso dice versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Hay otro aspecto del por qué Jesús es el mejor de todos los profetas. En todo caso, mejor que cualquier otra existencia. Y es que aquí dice que Dios fue el que lo constituyó heredero de todas las cosas. Heredero, hermanos, significa que toda la extensión de la autoridad que tiene el Padre se la ha dado a Cristo. Fíjense ustedes que no nos dice que solamente una parte. No lo hizo heredero solamente del mundo, o no lo hizo heredero solamente de una parte del poder, sino que dice que lo constituyó, lo nombró heredero de todo. Es decir, que la misma autoridad que está en el Padre también está en el Hijo. Misma autoridad, hermanos, en la que nosotros podemos depositar toda nuestra confianza. ¿De qué otro hombre o ángel ustedes han leído alguna vez eso? De ningún profeta se dijo jamás que Dios lo constituyera heredero de algo. De ningún otro ángel o de ningún otro ser humano Dios lo constituye heredero de su propio nombre. A ninguno. A David lo hizo heredero de un trono, el de Judá. A, a Moisés lo constituyó un juez o un profeta o un sacerdote también para Israel. A Elías lo hizo un profeta para Israel. A Abraham lo constituyó padre de su pueblo, padre de fe, el padre de la fe. Pero de Cristo se nos dice que lo hizo heredero de todas las cosas y de quien, asimismo, dice, creó el universo. Si ustedes se han preguntado de qué materia prima tomó Dios para crear, ahí tiene la respuesta. Por quien, asimismo, hizo el universo. No solamente nos dice el escritor de Hebreos que Cristo ahora tiene todo el poder y toda la honra y toda la gloria y toda la autoridad sobre toda la existencia, sino que Él mismo es la causa de que las cosas existan. Yo conozco religiones que hablan de Cristo como un hombre, como un maestro, o hablan de Él como un profeta. Ya vimos que sí lo es. Pero ellos quieren rebajar su nivel a simplemente un hombre enviado de Dios, o a un buen maestro, o a un buen rabí, o a un hombre que tenía poder para hacer milagros. O hay quienes han dicho que Jesús es como un ángel, como el mejor de todos los ángeles. Pero ¿de qué ángel se dijo jamás? Dice versículo 5. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. Y peor aún, ¿de qué ángel o de qué hijo o de qué creación Dios tomó para crear a todo lo demás? El Señor Jesús no es cualquier hombre, ni tampoco es un ángel. Él es desde el principio, como dice el Evangelio según Juan, que dice, la luz estaba en el principio, el verbo estaba con Dios y el verbo mismo era Dios, y los dos estaban juntos. Asimismo, nosotros podemos ver que el escritor de Hebreos identifica a Jesús como el heredero de todas las cosas, pero también la razón primordial, la causa principal de que la existencia, valga la redundancia, exista. Él es la materia prima de quien se creó el universo, pero también es para Él que se creó el universo y por Él todas las cosas también fueron hechas, de manera que todo lo que existe fue hecho para Él, por Él y para Él. Él es la materia prima, pero también Él es el creador y también para Él se creó. Así es que desde el primer y segundo versículo de Hebreos podemos identificar que este Jesús no es cualquier persona, no es un ángel. Hubo un tiempo, y tal vez por esto el escritor de Hebreos lo dice, había una secta del judaísmo que se había localizado en Qumra, creo que se llama, o algo así era la localidad. Y esta secta de los judíos pensaban que el ángel, el arcángel Miguel, era
poder que estaba rivalizando contra el poder del Mesías. Habían visto en la historia de Israel que el arcángel Miguel había intervenido en varias ocasiones, entonces ellos pensaban que el arcángel Miguel era un tipo de Mesías también. ¿Han escuchado eso en el presente? Porque también en el presente se cree que los ángeles o que algunos ángeles también tienen una autoridad semejante a la de Jesús. Pero ustedes pueden ver cómo el escritor de Hebreos inmediatamente lo descarta. Jesús es la razón principal, fundamental, la causa primera de que existan las cosas. Y Él es el heredero de todo, por lo tanto, Él tiene todo el poder en sí mismo. Cuando habla aquí de heredad, habla así como un rey hereda el trono a su hijo y entonces él viene a regir en su propio nombre. Es algo así la imagen que quiere plantearnos el escritor de Hebreos. Y es que en Jesús reside todo el poder y la autoridad misma del Padre Celestial. Así es que no es una autoridad derivada menor o inferior, sino que es una autoridad derivada por Dios para ser igual y equitativa que la suya misma, porque Él mismo, a final de cuentas, es el Dios creador de todas las cosas. Vean ustedes Daniel. Vamos a leer Daniel 7, 13 y 14. Vamos, puedes. Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo, dice, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel tiene una visión acerca de este Mesías y él dice que este era como un hombre, como el Hijo del Hombre, que este también es un título. Y dice que le fue dado acercarse al anciano de días, es decir, al Creador, a Dios Padre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Ven ustedes? Esta autoridad es la misma que tiene el anciano de días. La autoridad de ser el máximo regente, el poder más grande del universo. Cuando acercan al Hijo del Hombre, al anciano de días, Él le da el poder de ser el Mesías, el Rey de todas las cosas, y que toda la creación se someta bajo sus pies. Así es entonces que vemos que cuando hablamos del Señor Jesús no estamos hablando de una criatura inferior o de segunda categoría, sino que es en sí mismo la misma autoridad, el mismo poder y la misma honra y gloria que Dios Padre, creador de todas las cosas. Vamos a leer el versículo 3. Dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí nos dice que ese Jesús es el resplandor de su gloria. Esta es la única vez que se utiliza este término en el Nuevo Testamento, que expresa, o la palabra resplandor que se utiliza aquí, expresa que reluce o que su luz procede de él mismo. No es una luz derivada, sino que él mismo resplandece o su luz surge de su misma naturaleza. Como decir que él es la fuente original de la luz. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en la luna, que ustedes apagan en la noche, que apagan las luces y se ve la luz de la luna, uno sabe que la luna no resplandece con luz propia, que la luna es un asteroide, un satélite, no, un asteroide no, es un satélite, que va girando alrededor de la Tierra, pero que cuando se opone al Sol, el Sol refleja su luz en la luna y entonces la luna da luz, pero no es propia. La luna no resplandece por sí misma, necesita la luz del sol. Bueno, cuando nosotros hablamos de Jesús, hay quien podría pensar que Jesús tiene una luz derivada de Dios Padre, que Dios es quien le da a Jesús luz y entonces Jesús brilla
para nosotros. Pero cuando dice que Él es el resplandor de su gloria, está diciendo realmente que Jesús es, no es lo que brilla con luz de Dios, Él es la luz. Es como si estuviéramos hablando de Dios, el espectro no invisible, aquel que no puede ser conocido, pero la forma en la que Él se conoce es Cristo. Él es la luz de Dios. No Él resplandece con la luz de Dios, Él es esa luz. Él origina esa luz. De hecho, tan es así que podemos leer en varios versículos que se nos habla de Jesús como la luz del mundo. Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo espero no estarlos perdiendo, pero es que hay mucha, mucha que hablar en estos versículos. 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vean cómo Jesús dice, yo soy la luz del mundo. No yo soy la luz que resplandece en el mundo, o no yo soy la luz de Dios que resplandece en el mundo. Él dice, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Y cuando más bien dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, ahí sí derivada, de la vida. Es decir, que nosotros, a diferencia de Él, sí resplandecemos con una luz derivada de Él. Cuando nosotros creemos en Él, reflejamos la luz de Dios, no la luz nuestra, no la luz propia, no la luz que albergamos nosotros, sino que nosotros venimos a ser como un espejo de su propia luz, pero Cristo es la fuente original. No es entonces una creación, no es un ángel, no es creado. Él es Dios, Él es el resplandor de su gloria, Él brilla con la luz propia de Dios. Decir que Jesús es el reflejo de Dios sería rebajar su posición y su poder. Él no es el reflejo de Dios, Él es Dios. Él no es el reflejo de la luz de Dios, Él es la luz de Dios. Todo lo que conocemos del Padre, Él mismo dice, yo se los he dado a conocer. Todo lo que conocemos del Padre entonces es Cristo, porque a Dios nunca nadie le ha visto. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Cuando Dios hablaba con Moisés, ¿con quién hablaba? Si a Dios nunca nadie lo ha visto, nunca nadie le ha conocido. Si estar en la presencia de Dios te consumiría como si fueras un pedazo de madera en medio de una fogata, entonces, ¿con quién hablaba Moisés? ¿Con quién hablaba Adán en el Edén? ¿Cuál era la presencia de Dios que se paseaba en los jardines de Edén si no era el mismo Cristo? Porque lo que conocemos del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Porque Él es la luz de Dios. Porque dice después, versículo 3, Él es la imagen misma de su sustancia. Es decir, cualquier espectro visible de Dios es Cristo. ¿Sí podemos dimensionar eso? Que Cristo es la parte que nosotros conocemos de Dios. Que ustedes no han hablado con el Padre, sino con el Hijo. Que no han conocido al Padre, sino a través del Hijo. Que en la historia, ¿quién hablaba con esa voz que decía yo soy Jehová de los ejércitos? ¿Era Cristo? Entonces podemos ver que Jesús no es un hombre nada más. No es un ángel. No es un maestro. No es un rabí. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esa palabra, hermanos, o esa frase también es realmente súper interesante. El Hijo dice que es la imagen de su sustancia. La sustancia es la esencia. ¿Sí? Aquellos que han estudiado un poco acerca de la filosofía de Aristóteles o de Platón han escuchado acerca de estos conceptos. Sustancia. Sustancia es algo que identifica a una cosa. Es lo que es el núcleo, es lo que lo representa. Si entonces cuando hablamos de la sustancia de Dios estamos hablando de su propia esencia. ¿Quién es Él?
Si decimos la sustancia de Dios, estamos hablando de sus atributos, de su personalidad, de su ser, de quién es Él. Pues cuando nos dice el escritor de Hebreos que Él es la imagen de su sustancia, está diciendo que Él es el espectro visible de quién es Dios en su naturaleza. De hecho, cuando se dice la imagen, se utilizaba esta palabra para hablar de un sello. Ustedes recuerdan que en la antigüedad había un sellito, se vertía cera caliente y se le ponía un sello. Eso se llamaba, de la misma forma en la que se escribe aquí, una imagen. Sí, venía a representar las características o venía a dar una idea de quién era el autor de lo que se enviaba, ¿no? Ya fuera la carta, pues el sello representaba quién era el que la mandaba. También se utilizaba, por ejemplo, cuando se hablaba de tallar una imagen en una madera o de poner una estampa o un sello en una moneda. Es decir, lo que la hace identificable. Cuando el escritor de Hebreos dice que Jesús es la imagen de la misma sustancia que de Dios, está diciendo que Él es. No solamente que Él se parece a Dios, sino que Él es lo visible de nuestro Dios invisible. Que Él es lo visible de un Dios que nosotros no podemos conocer. Él es lo visible. No solamente Él entonces es un reflejo de Dios, o no solamente Él es una versión de Dios en pequeño, Él es el resplandor de su gloria, Él es la imagen de su sustancia. Si Dios se ha de presentar con alguien en persona, la persona que utiliza es Cristo. La imagen visible que alguna vez veremos de Dios Padre es Cristo. La luz que hemos de ver en el cielo, en donde no va a haber más sol ni luna, porque van a dejar de ser necesarios. La luz que resplandece es la luz de Cristo. Así que dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Y aquí nos avanza y nos dice todavía algo más impactante, que dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, no solamente Él es la luz de Dios, no solamente Él es la imagen de Dios, sino que Él es quien sustenta al mundo. ¿Le suena eso de un ángel? ¿Le suena eso de un hombre? Por más exaltado que podría estar el ángel o por más exaltado que podría ser un hombre, ninguna creación podría sustentar la creación. Ninguna cosa creada podría sustentar la creación con el poder de su propia palabra si no es Dios mismo. El escritor de Hebreos demuestra aquí que está realmente versado en el Antiguo Testamento, realmente conoce a profundidad el Antiguo Testamento, porque la palabra de poder era un concepto muy marcado para Dios. Para los israelitas, hablar de la palabra de poder era hablar de la creación original. Cuando ellos hablan del Antiguo Testamento en Génesis, por la palabra de Dios fueron creadas las cosas. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo, produzca el mar toda criatura viviente, y el mar produjo todos los animales. Y dijo Dios, se separe el agua del agua, y se creó el cielo y la tierra. Eso todo lo hizo Dios con su voz. Entonces, ellos decían que Dios tenía en su palabra el poder de crear y de destruir, solamente con hablar. Pues cuando el escritor de Hebreos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está acordándose de que fue esa misma palabra de poder la que creó el mundo. Fue la misma palabra la que hizo el sol y la luna, fue la misma palabra que creó la luz, fue la misma palabra que creó a todas las criaturas vivientes. Es la misma palabra que dice y se hace, o dice y se destruye. Así que cuando el escritor de Hebreos dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está diciendo que es Jesús mismo quien creó las cosas en el Génesis y es Jesús mismo quien las sustenta en el presente y quien las dirige hacia su eventual terminación. Así que tanto en el origen, hermanos, de la creación como en el presente y como en el futuro, hasta que el mundo termine, todo fue sustentado y creado o destruido por la voz de Jesús.
Qué interesante, ¿no? Dios es el Dios creador de todas las cosas, pero ¿a quién utilizó para crear todas las cosas? Fue a Jesús. Y de Jesús salió todo el poder que creó, pero también de Jesús sale todo el poder que lo sustenta y que lo controla y que lo dirige. Así es que, hermanos, definitivamente Jesús no es solamente un hombre y no puede ser solamente un ángel. Él es Dios mismo y Él sustenta todas las cosas con su poder. Así que superior a los profetas, yo creo que ya quedó demostrado, ¿verdad? Pero voy a darme ya prisa para terminar, todavía me falta un poquito. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos 4 versículos hay algo que nosotros conocemos en teología como mención plena. ¿Sí logro identificar de qué? Es la mención plena de los 3 oficios de Cristo. Porque primero se nos dijo que Jesús es profeta. Porque si antes Dios utilizó a los profetas, ahora utilizó a Jesús. Entonces Jesús es profeta. Pero aquí se nos dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién efectuaba la purificación del pecado en el Antiguo Testamento? Un sacerdote. Así es que aquí el escritor de Hebreos está diciendo que Jesús fungió como un sacerdote, porque purificó al pueblo de sus pecados. Entonces Jesús es profeta y sacerdote, pero dice que después de eso se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en una posición de rey. Así es que también nos habla de que Jesús es profeta, sacerdote y rey. Esas 3 cosas, hermanos, no las hace un ángel y no las hace un hombre. Después podré desglosar esto más a profundidad en los versículos que continúan en Hebreos, pero aquí se nos dice que Él hizo la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, a diferencia de otro sacerdote. Un sacerdote tenía que interceder por los pecados del pueblo y por los suyos, y para eso se valía de sacrificios, de animales. Se valía de sacrificar animales, derramar su sangre y ofrecerla en sacrificio. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tenían los sacerdotes que ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo? No, una vez al año entraba dentro del lugar santísimo, pero ofrecían sacrificios todos los días. Todos los días. Y todos los días tenían que ofrecer ofrendas de sacrificio. ¿Por qué? Porque nunca podían eliminar el pecado. Solo retrasaban la ira de Dios. Solo eran un recordatorio de que Jesús un día iba a realmente quitar el pecado del pueblo. Por eso los sacerdotes tenían que ofrecer día tras día ofrendas a Dios y sacrificios, porque todos los días había pecados y no había perdón de pecados, sino solamente un recordatorio. El Mesías viene, el Mesías viene. Pero cuando Jesús vino, Él realmente efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de un solo sacrificio. No sacrificios constantes, no sacrificios diarios, no sacrificios en la noche, en la tarde y en la mañana. Un solo sacrificio fue suficiente, el suyo propio. Él fue el sacerdote, pero Él también fue el sacrificio. Por eso en la cruz, al entregar su vida, dijo: consumado es, porque la obra se terminó. Por eso nosotros, hermanos, no guardamos las tradiciones de los judíos. Por eso nosotros no celebramos sus fiestas. Por eso nosotros no sacrificamos. Por eso nosotros no necesitamos hacer misas para remover nuestros pecados. Porque Jesús dijo en la cruz: consumado es. La obra se terminó. No necesitamos más sacrificios, ni necesitamos más sacerdotes, ni necesitamos otras formas de hablar con Dios. Nosotros tenemos a Cristo.
Dice el escritor de Hebreos, si Él es un sumo sacerdote, ¿en quién podemos confiar? ¿Quién nos entiende? ¿A quién podemos acudir y perdona nuestros pecados? Por eso acérquense, dice confiadamente al trono de la gracia, para que reciban misericordia y gracia para el oportuno socorro. No hay necesidad de más que eso. Y más allá de eso, dice que se sentó después de haber hecho eso, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay una idea occidental, ¿no? Que en los reyes de Occidente, el rey se sentaba en el trono del medio y su esposa y sus hijos se sentaban en los tronos de al lado. Pero el trono del centro era alto, si han visto las películas, ¿no? El trono del medio es un trono alto, glorioso, grande, y los otros son tronos chiquitos. Entonces a veces nosotros pensamos, cuando leemos que Jesús se sienta a la diestra del Padre, nosotros podemos pensar que es un trono chiquito, porque que Jesús es un Dios más pequeñito, o que su poder es reducido, ¿no? Como diluido. Pero no es la idea que el escritor de Hebreos está diciendo cuando él dice que Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y dice que a él se le dio la heredad y que él sustenta todo con la palabra de su poder. Entendemos que el estar a la diestra del Padre implica que él tiene todo el honor y toda la gloria y todo el poder y toda la autoridad y potestad sobre toda cosa jamás creada. Es decir, no hay algo más elevado o que se ponga por encima de él. No hay cosa más alta que Jesús. No hay cosa que pueda escapar del dominio de Jesús. Satanás no rivaliza con él, se los aseguro. Ni el poder que se levante en el horizonte, ni en el Apocalipsis el anticristo, ni ninguna otra cosa que existe. Nada rivaliza con el Señor Jesús. Él es el Dios para siempre. No hay quien le haga frente. Por eso en Mateo capítulo 28, cuando él envía a su iglesia a predicar a las naciones, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice mucha de la potestad. No dice casi toda la potestad. Dice él toda potestad. Es decir, que él es quien rige al mundo. Él es quien gobierna con la palabra de su poder. Y cuando nosotros hacemos algo en ese nombre, vamos en su potestad y en él están todas las cosas y de él dependen todas las cosas. Así que en la luz de la actualidad, hermanos, la lucha no es si Satanás le va a poder ganar o no a Jesús. Jesús ya hace mucho tiempo que lo evidenció en la cruz, que lo humilló y lo puso por debajo de sus pies. Jesús es el Rey para siempre. A él nadie le hace frente. Tanto es así, hermanos, que en el Apocalipsis se nos profetiza que cuando Él viene a la tierra y Él toca con sus pies esta tierra, aquellos que no se hincan ante Él, los ángeles les cortan las rodillas, porque no es una opción, porque no hay poder que se subleve ante Él, eso no se puede dar. Jesús es el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Dice el versículo 4, y con esto voy a terminar, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí, hermanos, uno puede perderse si no está atento. Porque si yo solo me agarro a este versículo, puedo malinterpretarlo. Porque dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Puede darnos la impresión de que Jesús no era mayor que los ángeles. Y que entonces, cuando hizo las cosas que hizo, Dios le dio un nombre que fuera más excelente. Es decir, pensar que Jesús era un hombre y que cuando Jesús sacrificó, entonces Dios lo puso en una posición más alta. Pero esa no es la idea. Cuando dice hecho tanto superior, no está hablando de su esencia, no está hablando de que Él cambió su esencia, sino de que Él cambió de estado. Son cosas diferentes. ¿Sí? Por eso hay otra rama de la cristología que se le llama los estados de Cristo. Porque Jesús en el principio es Dios, ¿verdad? No los pierdo hasta aquí, ¿verdad? Él es Dios en el principio.
Jesús es Dios. Juan cuando habla de eso, él dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él es la luz de Dios. Él tenía todo el poder. Todo estaba sublevado a sus pies. Él es Dios. Él es el Rey. Él es el creador de todas las cosas. Pero él se desechó a sí mismo. Dice también la palabra, él se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y eso se le llama estado de humillación. Él se humilló a sí mismo y se hizo un hombre. Pero él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser esencialmente la luz de Dios, el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia. Solamente que tomó la forma de humillación de un hombre. Y humillado fue crucificado en la cruz. Y cuando murió, se resucitó al tercer día y ascendió, y entonces fue hecho superior a los ángeles, no porque algún día dejó de serlo, sino que volvió a su estado de exaltación. Sí, a eso se le llama estado de humillación y exaltación. Ya tendré otro momento para explicarlo más a profundidad. Pero lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos no es que él era inferior antes, sino que él tomó un estado de humillación y resucitado fue vuelto a ponerse en un estado de exaltación otra vez y se le dio un nombre más excelente que cualquier otro nombre en la creación y más excelente que cualquier ángel que jamás pudo haber estado involucrado con los humanos. Así que el escritor de Hebreos, hermanos, en 4 versículos nos da una cátedra, una enseñanza muy profunda de quién es Jesús y por qué Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Y con esto me gustaría hacer los comentarios finales. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Bueno, significa, hermanos, que tenemos que confiar en esa persona de Jesús, que no solamente deberíamos de pensar que fue un maestro, o pensar que Él puede perdernos de su mano, o de pensar que Él no es suficiente para salvarnos, o de pensar que Él ya se fue y ya no está interesado, o que Él ya no tiene el poder suficiente para salvarnos. Él es Dios, Él es la imagen de su sustancia, Él es el resplandor de su gloria. Todo lo sustenta con la palabra de su poder, así es que lo mejor que puedes hacer es confiar en Él, es creer en Él. Y Él mismo dice, todos los que creen en mí serán salvos, pero los que no creen ya se han condenado, porque si Él es Dios, Él es la imagen de su sustancia, Él es el resplandor de su gloria, Él es la razón de que existan las cosas, la razón de la salvación. Lo único que podemos hacer entonces son dos cosas. O te sometes a Él, crees en Él y vives para vida eterna, gozoso, pleno, lleno de felicidad porque has conocido a la causa de la vida, o lo desprecias y lo rechazas, y entonces todo lo contrario, ya te has condenado a ti mismo. No hay punto medio. Lo lamento si alguien les enseñó eso, pero no existe el punto medio. O crees en Él y te salvas, o no crees y te condenas. No existe el punto medio. Porque Él no es rey para ver quién quiere estar en su reino. Él es rey para gobernar. Y Él lo va a hacer. Entonces, ya sea en la fe o en la incredulidad, Él es rey para siempre. Mejor entonces creer en Él, confesar nuestros pecados a Él, porque creer en Él no solo significa que yo creo que existió, ¿no? O que existe. Ah, sí, yo creo en que Jesús porque pues yo digo que sí, sí, sí vivió algún día, ¿no? Yo creo que en algún lugar ha de estar. No, creer en Jesús es entregarle tu vida. Es decir, no solamente es rey, es mi rey. No solamente es un Dios o el Dios de alguien, es mi Dios, es mi Señor, es mi Rey, es mi soberano, es mi Salvador. Y si algo nos promete también el escritor de Hebreos, es que Él es fiel y justo, en que nos podemos acercar a su trono y recibir gracia y misericordia para ser salvos. Qué terrible sería que Él fuera un mal Dios o un mal rey, pero la mejor de las esperanzas es que Él es bueno, que Él es bueno con su pueblo.
Así es que creamos en Él, confesémoslo a Él, atendámonos a Él y Él nos va a hacer mucho más plenos de lo que alguna vez podríamos serlo de otra manera. Amén. Muy bien. Pues hasta aquí los voy a dejar, hermanos. Les recomiendo ampliamente en este libro. Repasen los audios, estúdienlo. Si tienen una Biblia con comentario, ábranla, estúdienlo. Porque Hebreos es una carta que puede ser tan enigmática, profunda y difícil de comprender si no estudiamos, como enriquecedora, veraz, útil y gozosa si lo hacemos con estudio. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración.